Javier Alcántara se movía por el mundo como si el propio aire debiera doblegarse a su voluntad. A sus 48 años, era un titán de la tecnología, un hombre cuya vida era regida por algoritmos y eficiencia. Sus trajes oscuros, impecablemente cortados, eran una armadura contra el caos del mundo y principalmente contra el caos de su propio dolor. Viudo desde hacía 2 años, había transformado la paternidad en un proyecto: proveer la mejor seguridad, los más avanzados equipos y los más renombrados médicos para su hijo. El afecto, sin embargo, era un dato que su lógica no conseguía procesar, una variable peligrosa que se negaba a insertar en la ecuación. Se enorgullecía del silencio y del orden de su mansión, confundiendo esterilidad con paz, control con amor. En el piso de arriba, en una habitación que más parecía una suite de hospital de lujo, vivía Leo Alcántara, de 9 años. Un espíritu vibrante aprisionado en un cuerpo que no le respondía, una consecuencia del mismo accidente que silenció la risa de su madre para siempre. La parálisis lo confinaba a una silla de ruedas de última generación, pero sus ojos, grandes y expresivos, vagaban más allá de las ventanas panorámicas, buscando un mundo de colores, sonidos y movimientos que su padre había metódicamente eliminado de su vida. Era un prisionero inocente en una jaula dorada, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, pero hambriento de lo que no tenía precio: la simple y cálida alegría de ser un niño. Isabela Morales, o Isa como prefería, entró en aquella casa como una ráfaga de viento en un mausoleo. A sus 24 años, cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de un trabajo crucial, pero en su sonrisa la levedad de quien entiende que la vida está hecha de momentos. Proveniente de una familia modesta, donde la música era el pan de cada día y la danza la oración del cuerpo, Isa no veía en Leo un historial médico o una limitación física. Veía a un niño. En su entrevista, mientras Javier enumeraba horarios de medicación y protocolos de emergencia, ella habló sobre la importancia de la risa para la recuperación del alma, una osadía que, por alguna razón inexplicable, perforó el caparazón del magnate. El contraste entre los dos mundos era casi palpable. La mansión Alcántara era un monumento al minimalismo y a la riqueza fría, con paredes blancas, muebles de diseño con ángulos rectos y un eco que amplificaba la soledad. No había fotografías en las paredes, ni objetos fuera de lugar. Era un espacio que imponía respeto y distancia. Isa, con su vestido colorido y su forma de hablar gesticulando, era una anomalía en aquel ambiente. Traía consigo el olor de un mundo diferente, un lugar donde las ventanas se abrían para dejar entrar el sonido de la calle y donde el afecto se demostraba en abrazos torpes y platos de comida compartidos en la cocina. La tensión inicial se sembró el primer día, de forma sutil. Javier le entregó a Isa un cronograma impreso, detallando cada minuto del día de Leo, desde la fisioterapia matutina hasta la hora exacta de apagar las luces. Cualquier desviación debe ser comunicada y justificada, dijo, con la voz desprovista de emoción. Ruidos excesivos y estímulos innecesarios son contraproducentes para su recuperación. Isa solo asintió, pero en sus ojos había una comprensión silenciosa de que las reglas más importantes no estaban escritas en ese papel, y que la verdadera enfermedad a curar en esa casa no era la parálisis de Leo, sino la parálisis del corazón de su padre. Para establecer un vínculo con Leo, Isa no recurrió a juguetes caros o tecnologías. Una tarde lo encontró mirando fijamente un dibujo antiguo, prendido en el corcho de su tablero de anuncios, una figura solitaria en una silla de ruedas, bajo un cielo gris. Las niñeras anteriores lo habían ignorado u ofrecido falsos elogios. Isa se sentó a su lado en el suelo y le preguntó en voz baja:
Parece solo. ¿En qué estará soñando? Por primera vez en meses, Leo no respondió con un monosílabo. Giró el rostro y, con un brillo de interés, susurró: ¿en qué puede volar? En ese instante, Isa no solo consiguió un empleo, sino la confianza de un alma. El desafío de Isa no era solo cuidar de un niño con necesidades especiales, sino enfrentar la muralla de dolor y culpa personificada en Javier. El magnate, aunque físicamente presente en raras ocasiones, era una fuerza omnipresente en la casa. Su tristeza era el aire que todos respiraban. Se ahogaba en trabajo, participaba en videoconferencias globales desde su suntuoso despacho, moviendo piezas en el tablero corporativo con una precisión quirúrgica. Sin embargo, bastaba el recordatorio de una alarma en su reloj de lujo, indicando la hora de uno de los medicamentos de Leo, para que su máscara de control se agrietara, revelando el rostro de un hombre atormentado, perpetuamente atrapado en el día del accidente. El destino, sin embargo, tiene un sentido de la ironía peculiar. Un martes por la tarde, una fusión multimillonaria se completó horas antes de lo previsto, liberando a Javier más temprano. Condujo a casa sintiendo un raro y fugaz atisbo de satisfacción profesional, ansioso por el silencio reconfortante que lo aguardaba. No sabía, sin embargo, que no era el silencio lo que lo recibiría. Lo que estaba a punto de presenciar esa tarde cambiaría no solo la metódica rutina de la casa, sino el destino de su propia alma. Si supieras lo que estaba por venir, te quedarías tan sorprendido como él. Si esta historia ya te intriga, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás siguiendo. El suave ronroneo del motor eléctrico de su coche de lujo fue el único sonido que rompió la quietud de la avenida que llevaba a la entrada de la mansión. Javier salió del vehículo, ajustándose la corbata, esperando ser engullido por el silencio familiar y ordenado de su hogar. Sin embargo, al cruzar la maciza puerta de roble, algo era diferente. Una melodía lejana, un ritmo pulsante y alegre, se filtraba por las paredes, profanando la santidad de su refugio. Frunciendo el ceño, movido por una irritación creciente, siguió el sonido, cada paso sobre el mármol pulido, llevándolo más cerca de la fuente de aquella anarquía auditiva, su corazón comenzando a latir a un ritmo desconocido de presagio. Se detuvo en el umbral de la vasta sala de estar. Un espacio que había diseñado para ser frío, imponente e impersonal. La escena ante él, sin embargo, era una explosión de vida que desafiaba toda lógica y control. Allí, en el centro de la sala, estaba Isa, la niñera, con una sonrisa que parecía iluminar cada rincón oscuro del ambiente. No solo estaba escuchando la vibrante música latina, estaba bailando. Y su pareja de baile, girando con una fluidez y alegría que parecían imposibles, era la silla de ruedas de Leo. La imagen era tan surrealista, tan contraria a todo lo que él había establecido, que por un momento se preguntó si no estaba alucinando. El verdadero shock, el golpe que lo dejó sin aire, vino del rostro de su hijo. Leo, su niño generalmente tranquilo, pasivo y resignado, tenía la cabeza echada hacia atrás, los brazos levantados al cielo como si pudiera tocar las nubes, y se estaba riendo. No era una sonrisa contenida o una risa ahogada. Era una carcajada pura, sonora y contagiosa, una cascada de felicidad que llenaba la sala y rebotaba en las paredes vacías, un sonido que Javier no oía, que desesperadamente extrañaba desde antes del accidente. Era el sonido de la vida que pensaba que había perdido para siempre, resonando en su propia casa, traído por una extraña. Javier se quedó paralizado en la puerta, su figura alta y sombría, un contraste flagrante con la vibrante escena frente a él. Su mente, acostumbrada a procesar datos en nanosegundos, simplemente se apagó.
El maletín de cuero caro que sostenía se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo con un golpe sordo que fue completamente engullido por la música y la risa de Leo. Sus hombros, siempre tan rectos e imponentes, cayeron ligeramente. La máscara de CEO implacable, de padre controlador, de viudo enlutado, todo se deshizo en un instante, revelando solo a un hombre, atónito y terriblemente vulnerable, presenciando un milagro que no sabía cómo pedir. La primera emoción que emergió del shock fue una punzada aguda y fea de celos. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a invadir su santuario de dolor y llenarlo de alegría? Una alegría que él, con todo su dinero, poder y amor torturado, no conseguía proporcionar. Era un sentimiento infantil e irracional, pero lo quemó por dentro. Esa chica, con su vestido sencillo y su sonrisa fácil, había conseguido en pocas semanas lo que él no había logrado en 2 años: hacer feliz a su hijo. La percepción lo golpeó como una traición, un recordatorio de su propia insuficiencia como padre, como protector, como fuente de consuelo. Inmediatamente después de los celos, vino la culpa, una ola abrumadora que amenazó con derribarlo. Miró la silla de ruedas, ya no como un símbolo de tragedia y limitación, sino como un vehículo de libertad y expresión en manos de Isa. Y la verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. En su intento desesperado de proteger a Leo del mundo, lo había aprisionado. Había construido una fortaleza de seguridad alrededor del niño, pero las paredes eran tan altas que ni la felicidad podía entrar. Estaba manteniendo a su hijo a salvo, sí, pero a salvo de la propia vida. La melodía que llenaba la sala de repente le pareció familiar, un cuchillo caliente retorciéndose en su memoria. Era la música preferida de Sofía, su difunta esposa. La imagen de ella lo invadió, vívida y dolorosa. Sofía, con un vestido de verano, bailando descalza en el jardín, con el sol en su cabello, riendo mientras intentaba enseñar los pasos de salsa a un pequeño Leo que tropezaba con sus propios pies y se carcajeaba. La casa solía estar llena de esa música, de esa risa, de ese amor. Él había desterrado la canción junto con todos los demás recuerdos felices, creyendo que el dolor sería menor si la alegría se olvidaba. El recuerdo feliz se deshizo, como siempre sucedía, dando paso a la oscuridad. El sonido del neumático chirriando sobre el asfalto mojado, el brillo cegador de los faros, el ruido ensordecedor del metal retorciéndose y el cristal haciéndose añicos. El silencio que siguió fue el más terrible de todos, roto solo por su propio grito desesperado llamando el nombre de Sofía. Él estaba al volante. La culpa no era solo un sentimiento, era una sentencia que se impuso a sí mismo. Él era el arquitecto de esa tragedia, el responsable de la silla de ruedas de su hijo y del vacío eterno a su lado en la cama. Cada día era una penitencia silenciosa. De vuelta al presente, la música continuaba, ajena al torbellino en su alma. Isa, en un último giro elegante, detuvo el baile, su rostro sonrojado y jadeante de alegría. Fue entonces cuando Leo lo vio, parado en la puerta como una estatua sombría. La sonrisa del niño no vaciló. Sus ojos brillaron y levantó los brazos en dirección a su padre, su voz infantil cortando el aire con una claridad devastadora. «Papá, mira, estoy bailando». No era una pregunta, sino una declaración, una proclamación de vida, de triunfo, de una felicidad que había encontrado un camino para florecer incluso en el suelo más árido. Aquellas 4 sencillas palabras fueron más impactantes que cualquier informe de negocios, más decisivas que cualquier acuerdo de fusión. Atravesaron todas las defensas de Javier, todos sus muros de lógica y control, y golpearon el centro de su corazón herido. No vio a un hijo desafiando su autoridad. Vio a un hijo celebrando un momento de pura existencia e invitándolo a presenciarlo.
En ese instante, Javier Alcántara, el magnate, el controlador, el viudo, se sintió como un completo extraño en su propia casa, un espectro observando la vida suceder sin él, y la soledad que sintió fue más profunda y abrumadora que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. La música terminó, pero el eco de la alegría de Leo aún flotaba en el aire, frágil como el cristal. Fue entonces cuando Isa, girándose con una sonrisa exhausta, vio la figura de Javier en la puerta. Su sonrisa se congeló y desapareció, reemplazada por una ola de pavor. El rostro de él no era de ira, sino algo mucho peor. Era una máscara de shock profundo, una devastación silenciosa que hizo que el ambiente antes cálido se sumiera en un frío glacial. El aire se volvió denso, pesado con el peso de lo que ella había hecho. En un instante, la celebración se transformó en transgresión y la alegría en un crimen del cual ella era la única culpable. Javier no gritó, no hizo ni una sola acusación. Su control era tan absoluto que incluso su furia era silenciosa. Simplemente se dio la vuelta, dando la espalda a la escena, y se alejó con pasos medidos y firmes. Su retirada fue una sentencia. Cada paso resonando en el mármol era un veredicto, un acto de repudio más poderoso que cualquier palabra. Dejó atrás un vacío, una confusión aterradora y la imagen de su hijo que ahora miraba hacia la puerta vacía. La luz en sus ojos apagándose rápidamente, sin entender por qué la felicidad había sido expulsada de la sala con tanta frialdad. El corazón de Isa se hundió. Miró a Leo, cuya sonrisa se había marchitado por completo, dando paso a una expresión de pura confusión y dolor. ¿A papá no le gustó nuestro baile? La voz del niño era un susurro tembloroso que le partió el corazón. Tragando su propio miedo, Isa forzó una sonrisa tranquilizadora y le arregló el cabello, diciendo que papá probablemente solo estaba sorprendido. Pero por dentro, su mente giraba en pánico. Estaba segura de que sus maletas estarían en la puerta por la mañana. No solo había roto las reglas, había profanado un lugar sagrado de luto, y su castigo sería el exilio. Refugiado en su despacho, Javier cerró la puerta y se apoyó en ella, el cuerpo temblando con sendas emociones que no se había permitido sentir en años. Aflojó la corbata, sintiéndose sofocado por el aire enrarecido de su propio santuario. Caminó hasta la ventana panorámica que exhibía su imperio, la ciudad de Sao Paulo centelleando abajo, pero las luces eran borrones sin sentido. No veía edificios ni poder, veía el rostro radiante de Sofía en el jardín y oía la carcajada de Leo resonando en su mente. La alegría que presenció lo atormentaba, una acusación viva de su propio fracaso en cultivarla. El dilema lo desgarraba por dentro. Despedir a Isa sería la solución lógica. Restauraría el orden, el silencio, el control. Sin embargo, por primera vez, la idea del silencio no traía paz, sino pavor. El silencio ya no era ausencia de ruido, sino ausencia de vida. La carcajada de Leo era ahora un fantasma que atormentaría cada pasillo silencioso. Expulsar a Isa significaría apagar esa luz, quizás para siempre. Sería volver a tratar a su hijo como un objeto frágil, un proyecto de recuperación. Él, que controlaba un imperio, se dio cuenta de que estaba ante la decisión más importante de su vida y no tenía un algoritmo para resolverla. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Isa acostó a Leo, pero el niño estaba distante. La alegría del día reemplazada por una melancolía que a ella le dolía. ¿Papá todavía está enfadado?, preguntó, con los ojos fijos en el techo. En ese momento, Isa sintió una oleada de feroz determinación. Esto ya no era sobre un empleo, era sobre ese niño. No podía simplemente irse y permitir que él creyera que su felicidad era un error. Necesitaba hablar con Javier, no para defenderse, sino para defender el derecho de Leo a reír.
Lo encontró en la biblioteca, una estancia vasta y sombría, donde miraba fijamente la chimenea de piedra, fría y apagada como sus ojos. La tensión en el aire era casi física. Isa respiró hondo, el sonido pareciendo una explosión en el silencio, y se acercó. «Señor Alcántara», comenzó, con la voz sorprendentemente firme. Él no se giró, pero la rigidez en sus hombros indicaba que estaba escuchando. Ella sabía que tenía pocos segundos para decir lo que importaba, para construir un puente sobre el abismo de dolor que lo separaba del mundo y principalmente de su hijo. «Entiendo que usted tenga un cronograma y reglas estrictas para proteger a Leo, y le pido disculpas si he faltado a su autoridad», continuó, su sinceridad desarmante. Pero la alegría no estaba en el cronograma. La risa no. Era un punto en la lista de tareas. Hizo una pausa, reuniendo coraje para la frase que lo cambiaría todo. A veces, la mayor protección que podemos ofrecer a quienes amamos no es una fortaleza contra el mundo, sino el permiso para ser felices, aunque eso nos asuste. Y en ese instante, bastó esa única verdad para comenzar a agrietar el mundo blindado de Javier. La frase «el permiso para ser felices» resonó en la mente de Javier. Una idea tan simple y, sin embargo, tan revolucionaria para él. Nunca había pensado en la felicidad como algo que necesitara permiso. La trataba como un virus, una vulnerabilidad que debía ser contenida a toda costa. La sabiduría sin complicaciones de Isa, proveniente de un lugar de pura empatía, era más cortante que cualquier argumento de negocios. Finalmente, se giró para encararla y por primera vez no vio a una empleada, sino a una persona cuyos ojos no lo juzgaban, solo lo comprendían. La vulnerabilidad se apoderó de su rostro, rompiendo la fachada de in control. Sus ojos brillaban con un dolor antiguo y crudo. «Usted no entiende el tamaño del riesgo», dijo, la voz ronca, casi un susurro. «El riesgo soy yo. Yo estaba al volante». La confesión, la primera que hacía en voz alta a alguien más allá de su terapeuta, flotó en el aire entre ellos, pesada y tóxica. Era la fuente de toda su oscuridad, la verdad desnuda que dictaba cada una de sus acciones y lo mantenía prisionero de sí mismo. Se expuso por completo, esperando de ella lástima o repulsión. Isa no retrocedió. Su expresión se profundizó en una empatía que era casi tangible. No ofreció palabras vacías de consuelo. En su lugar, dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. «Imagino su dolor», dijo suavemente, pero con firmeza. «Pero Leo también estaba en ese coche. Él sobrevivió. Y lo peor que podemos hacer por un superviviente es seguir tratándolo como a una víctima, haciendo que el accidente nunca termine». Su perspectiva era un faro, iluminando un camino que él nunca había considerado, un camino enfocado no en su culpa, sino en la resiliencia de su hijo. Las palabras de ella lo dejaron sin respuesta, tratándolo como a una víctima, haciendo que el accidente nunca termine. La verdad en aquello era tan innegable como dolorosa. Estaba tan enfocado en su propia penitencia que no se había dado cuenta de que estaba imponiendo una sentencia a Leo también. No la despidió con rabia. Simplemente hizo un gesto con la mano, una petición silenciosa para que lo dejara solo. Necesitaba espacio, silencio, para absorber esa nueva y desestabilizadora realidad que amenazaba con desmantelar la lógica de su dolor. La noche fue larga y sin sueño. Javier deambuló por la silenciosa mansión como un fantasma, la casa ahora pareciendo un laberinto de sus propios fallos. Se encontró fuera de la habitación de Leo, con la puerta entreabierta. Entró y se quedó observando a su hijo dormir, la respiración tranquila y rítmica. Por primera vez en mucho tiempo, extendió la mano y tocó el cabello del niño, un gesto de ternura que le pareció extraño y poderoso. Su mirada cayó sobre el mural de corcho y vio el nuevo dibujo.
Al lado del niño solitario había ahora una explosión de garabatos de colores, dos figuras, una de pie y otra sentada, girando en un remolino de pura alegría. A la mañana siguiente, la atmósfera en la mesa del desayuno estaba cargada, pero la tensión había cambiado. Ya no era la tensión de la ira inminente, sino la de la incertidumbre. Javier estaba en silencio, pero no era un silencio hostil, era observador. Observaba la forma en que Isa conversaba con Leo, no con la condescendencia de un adulto hacia un niño, sino como una amiga. La vio cortar las tortitas de Leo en forma de estrella y oyó a Leo contarle un sueño sobre un perro volador. Fue testigo de una conexión genuina, una pequeña isla de calidez y normalidad en su océano de formalidad. La decisión llegó esa noche, en el momento en que el día de trabajo de Isa estaba terminando. En lugar de encerrarse en su despacho como de costumbre, Javier bajó a la sala de estar. Isa estaba guardando algunos juguetes, preparándose para irse. Al verlo entrar, se detuvo, su cuerpo tensándose en anticipación. El momento de la verdad había llegado. El aire se volvió pesado, cargado con el peso de todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Aquel momento definiría no solo el futuro de ella, sino el futuro de esa familia rota. Javier permaneció de pie en medio de la sala, un hombre en una encrucijada monumental. Para él, aquello era más que decidir el destino de una empleada, era decidir entre el pasado y la posibilidad de un futuro, entre la seguridad de su dolor familiar y el riesgo aterrador de la felicidad. Isa esperaba, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, conteniendo la respiración. El silencio se extendió, volviéndose más elocuente que cualquier discurso. Un vacío donde el miedo y la esperanza libraban una batalla invisible por el control del alma de ese hombre. El clímax de su conflicto interno se desarrollaba en su rostro. La lucha entre el orgullo herido y la necesidad desesperada de ayuda era visible en cada músculo tenso de su mandíbula. Dio un paso adelante, con los ojos fijos no en Isa, sino en el espacio vacío en el centro de la sala, el escenario del crimen y del milagro. Casi podía ver las huellas de la silla de ruedas en la alfombra, oír el fantasma de la risa de su hijo, sentir la presencia de su esposa en ese mismo lugar años antes. Era un lugar sagrado y embrujado. Finalmente, alzó los ojos para encontrarse con los de Isa. Su voz, cuando salió, estaba despojada de toda su arrogancia y autoridad. Era la voz cruda de un hombre que había llegado al fondo del pozo de su autosuficiencia. Las palabras que pronunció no fueron de despido ni de acusación, fueron una rendición. No sé cómo, admitió, la confesión rasgando su garganta. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo hacer que él se ría de esa manera? Era el sonido de un rey abdicando de su trono de dolor, pidiendo ayuda a una plebeya que poseía el secreto de un tesoro que él no podía comprar, la felicidad de su propio hijo. La confesión de Javier flotó en el aire, un acto de rendición total. Isa no sintió ni una pizca de triunfo. En su lugar, una ola de compasión abrumadora la inundó. Vio más allá del magnate, del jefe, del hombre que controlaba imperios. Vio a un padre roto, a un viudo perdido en un desierto de luto, admitiendo por primera vez que no sabía el camino de vuelta a casa. En ese momento supo que su propósito allí era mucho mayor que cuidar de un niño. Era ayudar a remendar un alma, a enseñar a un hombre a perdonarse a sí mismo para que pudiera volver a amar. Para Javier, pronunciar esas palabras fue como saltar de un acantilado. En el instante en que la confesión dejó sus labios, sintió un alivio vertiginoso, seguido inmediatamente por una ola de vergüenza. La vulnerabilidad lo expuso de una forma que lo aterrorizaba. Desvió la mirada,
incapaz de encarar a Isa esperando el golpe de la piedad o del desprecio. Durante 2 años había construido su identidad sobre la roca de la autosuficiencia y el control. Ahora se había transformado en arena y sentía que podría deshacerse en cualquier momento bajo el peso de la mirada de ella. Pero lo que vino no fue lástima. Isa acortó la distancia entre ellos, sus ojos llenos de una sabiduría que iba mucho más allá de su edad. «Usted no necesita saber cómo», dijo, con la voz suave, pero llena de convicción. «Nunca sabemos cómo. Usted solo necesita permitirlo». Y entonces hizo lo impensable. Extendió la mano y le tocó el antebrazo. El gesto fue simple, pero rompió años de aislamiento. El contacto físico, no clínico y no formal, fue un shock para su sistema, un recordatorio de una conexión humana que había olvidado que existía. Javier se tensó con el toque, un reflejo condicionado de su aislamiento, pero no se apartó. Aquel contacto era cálido, firme, un ancla en su mar de turbulencia, y entonces algo se rompió. Una única lágrima, prisionera durante 2 largos años, escapó de su control y se deslizó lentamente por su rostro. Era una lágrima salada de culpa, de anhelo, de una tristeza tan profunda que pensó que lo ahogaría. No la secó. Dejar que cayera fue su primer acto de verdadera rendición a su dolor, un bautismo en su propia humanidad. La vasta y opulenta sala de estar pareció encogerse, el universo reduciéndose a ese espacio sagrado entre ellos. El silencio que se instaló ya no era opresivo, sino reverente, lleno de la frágil promesa de un nuevo comienzo. La transformación estaba sucediendo allí, en tiempo real. Javier Alcántara, el gobernante distante, se estaba desarmando, e Isabella Morales, la cuidadora, se estaba revelando como una guía espiritual. Ya no eran jefe y empleada, eran 2 almas unidas por un propósito común, la curación de un niño y, por extensión, la de su padre. En ese preciso momento, como si fuera atraído por el cambio sísmico, en la energía de la casa, Leo apareció en el pasillo, maniobrando silenciosamente su silla de ruedas. Se detuvo al ver la escena. Su padre, con el rostro mojado, e Isa con la mano en su brazo. Un niño común podría haberse asustado, pero Leo, con su aguda sensibilidad, vio lo que realmente estaba sucediendo. No vio debilidad, vio una grieta en la pared de hielo. «¡Papá!», llamó con la voz pequeña, pero clara, no de miedo, sino de curiosidad. La presencia de Leo fue una prueba inmediata. El instinto de Javier le gritó que se recompusiera, que escondiera esa vergüenza, que volviera a levantar la muralla. Se enderezó bruscamente, secándose la lágrima con el dorso de la mano como si fuera suciedad. Dio un paso atrás, rompiendo el contacto con Isa. Por un terrible segundo, pareció que el viejo Javier vencería, que el miedo lo haría retroceder a la seguridad de su prisión emocional. La puerta hacia el cambio recién abierta amenazó con cerrarse de golpe, pero entonces sus ojos se encontraron con los de Leo. No vio solo a un testigo de su debilidad, vio a su hijo, al niño que soñaba con volar, al compañero de baile, la razón de todo. Miró a Isa, que le lanzó una mirada de puro aliento, y tomó una decisión. En lugar de alejarse, dobló las rodillas, un movimiento rígido y desacostumbrado, y se arrodilló en el suelo, poniéndose por primera vez a la altura de los ojos de su hijo. El rey se inclinó, no en derrota, sino en amor. «Está todo bien, campeón», dijo Javier con la voz aún entrecortada pero firme. «Papá solo está aprendiendo». La admisión era monumental, era la abdicación de su persona infalible, era él diciéndole a su hijo que no tenía todas las respuestas, que también era falible, que también necesitaba ayuda. En ese suelo de mármol frío comenzó a sentar las bases de una nueva paternidad, una basada ya no en el poder y la protección, sino en la honestidad
y la conexión mutua. Isa observó la escena a una distancia respetuosa, una tierna sonrisa en sus labios y lágrimas brillando en sus propios ojos. Se sintió una humilde espectadora de un momento sagrado. Ella había abierto la puerta, pero era Javier quien necesitaba tener el coraje de cruzarla. El silencio que siguió fue el sonido de la curación comenzando, el sonido de un padre y un hijo reencontrándose de verdad, bajo la atenta mirada de la mujer que les recordó cómo sonaba la música. En los días que siguieron, la mansión comenzó a respirar de nuevo. El cambio no fue ruidoso, sino profundo. Javier canceló reuniones para desayunar por completo con Leo. Comenzó a dejar la puerta de su despacho abierta, una invitación simbólica para que la vida entrara. El silencio de la casa ya no era pesado, sino sereno, ocasionalmente roto por el sonido de una música suave o por el eco lejano de la risa de Leo. Sonidos que Javier ahora acogía como un bálsamo. La transformación de Javier era visible. Cambió las obras de arte abstractas y frías de la sala de estar por una pared vibrante con los dibujos más recientes de Leo. Encontró el álbum de fotos de la familia que había enterrado en un armario como si fuera radiactivo y lo dejó sobre la mesa de centro. Eran pequeños pasos, pero cada uno era un acto de desafío contra el luto que lo había mantenido cautivo. Una elección consciente de honrar el pasado sin ser prisionero de él. Isa dejó de ser una empleada para convertirse en una pieza esencial de esa nueva dinámica familiar. Javier ahora buscaba su opinión, no solo sobre horarios, sino sobre sentimientos. ¿Crees que le gustaría tener un perro?, preguntó un día, una pregunta impensable semanas antes, llena de riesgos y desorden. Estaba aprendiendo el lenguaje de la alegría, e Isa era su traductora paciente y gentil, guiándolo a través de los matices de la felicidad infantil. El gesto de reparación más significativo llegó una tarde soleada. La melodía latina que lo inició todo sonaba bajito en la sala. Javier entró y vio a Isa y Leo montando un rompecabezas en el suelo. Observó por un momento, el corazón lleno de una gratitud que aún estaba aprendiendo a expresar. Luego se acercó, respiró hondo y con una humildad que lo habría sorprendido meses antes, puso las manos en las asas de la silla de ruedas. «Enséñame», le dijo a Isa con la voz firme, «enséñame a bailar con mi hijo». La imagen se convirtió en un nuevo ritual. Javier, torpe al principio, pero con el corazón abierto, aprendiendo a girar la silla de ruedas como si condujera a la más preciosa de las damas en un baile. El jardín, antes un espacio de recuerdos dolorosos, se convirtió en su escenario. Allí, bajo el sol, los tres formaban una nueva constelación. Javier comprendió la lección más profunda. La verdadera fuerza no reside en evitar la caída, sino en el coraje de levantarse y de pedirle a alguien que te sostenga la mano mientras reaprendes a caminar o a bailar. La vida tiene una forma curiosa de rompernos, no por maldad, sino para que la luz pueda encontrar nuevas grietas por donde entrar. Javier aprendió que al intentar proteger a su hijo del dolor, lo estaba privando del amor. Descubrió que la vulnerabilidad no era lo opuesto a la fuerza, sino su ingrediente más esencial, el puente que lo llevó de vuelta a su hijo y finalmente de vuelta a sí mismo. La curación no estaba en el control, sino en la entrega. En la escena final, la noche envuelve la mansión en un manto de paz. Javier acomoda la manta sobre Leo, se inclina y en lugar del gesto formal de antes, besa la frente de su hijo. «Te quiero, hijo», susurra. Con los ojos soñolientos, Leo sonríe. «También te quiero, papá. ¿Podemos bailar de nuevo mañana?». Una lágrima de pura gratitud recorre el rostro de Javier mientras le devuelve la sonrisa. Una felicidad genuina iluminando sus rasgos. «Sí, campeón», responde, «bailaremos todos los días».
Algunas lecciones en la vida solo pueden aprenderse a través del corazón roto. El baile de Isa y Leo no fue solo sobre movimiento, fue sobre resucitar la esperanza de sus escombros. La historia de la familia Alcántara nos recuerda que no importa cuán silencioso sea el dolor, la melodía de la vida siempre está esperando ser tocada de nuevo y que nunca es demasiado tarde para permitirse escucharla. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar el poder de la alegría y el coraje de volver a empezar.